Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Buenas tardes, hermanos y hermanas, un jueves más de reunión de oración, de esta forma que somos obligados por el dichoso coronavirus. Pero vamos a seguir el alimento que el Señor nos proporciona y el alimento que hemos de recibir todos, incluso yo necesito mucho ese alimento constante. Pablo ya lo dice, tengo que vigilarme a mí mismo, no vaya a ser que yo, siendo heraldo y maestro de otros, vaya a ser yo mismo descalificado delante del Señor. No hay posibilidad alguna de evadirse, ni mucho menos de recibir siempre la enseñanza que nos muestra, que nos da la palabra de Dios. Hoy deseo basarme en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19 al 21. Si lo tenéis todos, pues perfecto. En este texto, Pablo está exhortando a Timoteo a seguir el ministerio, en el servicio, en el verdadero servicio a Él, al Señor. Este texto de Pablo dice así, en el 19, dice: pero el Señor ha puesto un fundamento inconmovible con esta inscripción. Sabéis que a veces, antiguamente, los edificios, cuando se construían, pues siempre llevaban el sello del arquitecto. Y si nos vamos, por ejemplo, alrededor de la Catedral de Barcelona, encontramos piedras con unas señales que es la señal del cantero o la señal del que había puesto aquellas piedras en aquella zona como firma, ¿no? Por eso dice: pero el Señor ha puesto un fundamento inconmovible con esta inscripción en la piedra. El Señor conoce a los suyos y con esta otra: apártese del mal todo el que invoca el nombre del Señor. Y sigue: en una casa bien surtida hay diferentes utensilios, unos son de oro y plata, otros de arcilla y madera. Unos son destinados a usos nobles, otros, en cambio, a los más viles menesteres. Así pues, quien se mantenga incontaminado de estas cosas será un utensilio noble, consagrado, útil a su dueño y a punto para toda obra buena. Aquí, cuando dice que hay otros que son utilizados en los más viles menesteres, no se está refiriendo a algo denigrante, se está refiriendo de que hay utensilios para unas cosas importantes y hay utensilios para otras cosas no tan importantes. Pablo, pues, en el versículo 19 que hemos leído, afirma dos cosas como fundamento para servir a Dios en su casa, en esa casa que Él ha edificado. Dice: el Señor conoce a los suyos. Importante, interesante, el Señor conoce, nos conoce a cada uno. Y como resultado de ese conocimiento, apártese del mal todo el que invoca el nombre del Señor. De entrada vemos, por una parte, repito, que el Señor conoce a todos los que sirven en su casa. Y todo el que sirve ha de apartarse del mal. Son dos principios que forman parte de un todo en el que somos llamados a servir. Claro, evidentemente la pregunta casi es evidente, no hace falta ni responder. ¿Dónde somos llamados
a servir. Pues en esa casa que tiene el sello puesto por el constructor y que leemos en el versículo 20, que ya lo hemos leído, que está surtida de diferentes útiles. Esa casa, no lo dudemos, es la casa de Dios. Es un símil, es una metáfora y está muy clara, es que prácticamente no hace falta ni explicarlo. La casa representa el reino de Dios o la iglesia. No confundamos tampoco el reino de Dios con la iglesia. Eso hemos de tener cuidado. La iglesia forma parte del reino de Dios, pero es que el reino de Dios engloba también a la creación y a muchas cosas más. Mirad, esta casa está muy bien surtida de diferentes utensilios. Tenemos diversidad y cantidad de ellos. Por eso el ejemplo es perfecto y muy comprensible para nosotros. Todos somos utensilios de esta casa. Somos elementos útiles en la casa de Dios. Nadie falta, nadie sobra. Todos somos necesarios, todos, y todos tenemos algo que hacer. Pero siendo así, hay variedad de utensilios. Unos son usados para algunas cosas y otros para otras. Además, cada utensilio tiene diferentes naturalezas. Están hechos con diferentes materiales. Estamos hechos unos con oro, otros estamos hechos de plata, otros estamos hechos de arcilla y otros estamos hechos de madera. Y todos estamos en el servicio, en esa casa, realizando diferentes funciones. Sin embargo, tenemos algo, todos, en común. Somos moldeados, formados por el Señor de la casa. ¿Por qué? Por una sencilla razón que Juan nos expresa, que dijo Jesús en 10:27. Dice así: mis ovejas reconocen mi voz. No conocemos su voz, sino reconocemos, afirmamos que esa voz la tenemos dentro y por eso la conocemos. Yo las conozco, dice el Señor, y ellas me siguen. El Señor nos conoce. El Señor da su voz y el Señor hace que le sigamos. El Señor ha hecho además algo importante e interesante. Nos ha hecho diferentes y a la vez especiales. Hemos sido moldeados y preparados por el Señor para realizar una función particular en cada casa. ¿Os acordáis el pasaje aquel en que dice que el alfarero moldea la pieza para que sea útil? Mirad, es importante y sobre todo es un privilegio especial. Somos capacitados para reconocer la voz del hijo de la casa para hacer su voluntad. Pero se nos pide algo más. Y en el versículo 21 lo volvemos a encontrar. Dice: así pues, quien se mantenga incontaminado de estas cosas será un utensilio noble, consagrado, útil a su dueño y a punto para toda obra buena. Es decir, mantenernos limpios ¿de qué y para qué? Pues hermanos, mantenernos limpios, arreglados, aseados, dispuestos para contener, para servir y hacer aquello a lo que hemos sido formados. Mantenernos limpios, hechos con materiales
los mejores posibles, materiales nobles. Y otro tema, estar siempre preparados. E igual que un plato no se usa para cocinar, ¿verdad? Ni un vaso para cortar carne, ni pescado. Así todos nosotros tenemos y podemos y debemos hacer aquello a lo que hemos sido preparados. Pero tampoco podemos hacer aquello para lo que no hemos sido preparados. Debemos, sí, de hacer aquello para lo que el Señor nos ha preparado, manteniéndonos limpios, sin contaminación, manteniéndonos separados de otras cosas que estropearían nuestro servicio. Por ejemplo, un plato está para servir comida. El vaso está para beber. El cuchillo para cortar. La olla para cocinar. Una silla para sentarse. Una mesa está para ser mesa. Pues esto en el fondo es lo que nos dice este pasaje. Si tú o yo somos mesa en esta casa de Dios, no podemos pretender ser silla, ni podemos pretender ser plato. Pero eso sí, todos, cada uno de nosotros, somos útiles cuando nos mantenemos en aquellas cosas para lo que el Señor nos ha llamado para servirle. Todos, sin excepción, somos utensilios de la casa de Dios, esa que tiene el sello del constructor, y esa en la que dentro de esa casa el amo, el Señor, es el Hijo de Dios, y nosotros somos aquellos elementos por los cuales debemos de servir de utilidad a esa casa y al Señor. Así que hoy, en esta reunión de oración virtual, deseo que presentemos ante el Señor, junto a nuestras acciones de gracias y peticiones, el ruego de que Dios mismo nos haga utensilios, ya seamos de oro, ya seamos de plata, ya seamos de arcilla, ya seamos de madera, porque lo importante es mantenernos limpios. Por lo tanto, pidamos mantenernos limpios, preparados para el uso que el Señor quiera hacer de nosotros, y sin recelos, y sin envidias, y sin competencias, porque total, nosotros conocemos la voz del Señor, esa voz que nos manda y nos dice a cada uno para qué hemos de servirle, en qué hemos de servirle y dónde hemos de servirle. Hermanos y hermanas, oremos pues para ser instrumentos útiles a su servicio. Estemos como estemos, ya sea con la oración, ya sea con la lectura, ya sea con el testimonio, ya sea con lo que sea. El Señor, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros días, con relación a los demás, nos irá dando la oportunidad y preparándonos para poder ser esos instrumentos útiles, utensilios útiles en su casa. Hermanos, pidámosle pues que seamos esos elementos, esos instrumentos útiles, y que estemos siempre preparados y a puntos para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga esta noche y nos ayude a considerar su palabra como esa guía que tanto nos hace falta y necesitamos, y nos haga madurar constantemente en su presencia y en su casa. Amén. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó,